Vamos a comenzar con los ejemplos de la librería Pandas. Habíamos visto en la presentación que Pandas es una librería para el análisis y manipulación de datos. Fue creada por Wes McKinney y es una de las librerías o la librería más utilizada de Python. Significa datos de panel, está construida sobre NumPy, trabaja con datos bidimensionales que son o nos recuerdan a estas hojas de cálculo de Excel y tienen un nombre. Estos datos bidimensionales se les llama data frame. Vamos a comenzar importando las librerías que necesitamos. Para ello, primero vamos a instalar esas librerías. Vamos a instalar las librerías, bueno, la librería de Panda, si no la tiene, normalmente Google Colab ya tiene esta librería, ya tiene las librerías más utilizadas. Después vamos a importar la librería estas de Yahoo Finance para poder descargar información, por ejemplo, de cómo se están moviendo las acciones de Apple o de Microsoft. Vamos a ver ejemplos de esos. Pandas Data Reader es para leer otras fuentes. Lo vamos a utilizar, por ejemplo, para leer información de bonos de gobierno, cosas así. Y luego el Data Profiling nos va a servir para crear reportes de manera automática. Y después, por último, vamos a tener esta librería que se llama SQL Alchemy y nos sirve para podernos conectar a bases de datos. Vamos a ver ejemplos de cómo trabajar con una base de datos. Ya que se ha instalado, cuando me aparece un warning, tengo que reiniciar dice reinicia el runtime. Vamos a reiniciarlo. Se estaba volviendo a iniciar, ya se inicializó. No estoy seguro, ahorita vamos a ver si tengo que reiniciar, después de reiniciar el runtime, si me tengo que volver a conectar a la carpeta de Google Drive. Ahorita vamos a ver si me marca algún error cuando necesitemos conectarnos con los archivos dentro de Google Drive. Y bueno, vamos a pasar a importar las librerías. La librería que vamos a estar utilizando aquí, pues es la librería de Pandas, o es la librería principal de las que vamos a estar utilizando. Al igual que en NumPy, que le dimos un alias np, en Pandas se le da un alias como pd, es el alias normal que se le da a la librería de Pandas. Y vamos a importar otras librerías. Vamos a importar también las librerías que acabamos de instalar. Y esta última parte me evita que me aparezcan advertencias. Muchas veces aparecen advertencias que tienen que ver como alguna librería que ya no va a poder tener, cambian los métodos dentro de la librería, las funciones, y te avisa antes de que eso suceda. Te dice que ya no utilices esta librería, esa función ya no va a existir, etcétera. Entonces, esas son las advertencias. Aquí las vamos a omitir, pero no deberían de omitirlas porque muchas veces necesitamos saber qué es lo que va a pasar con alguna librería. Y si esa librería ya no va a soportar alguna función que nosotros necesitamos, pues hay que ver cuál es el reemplazo de esa función y utilizar la nueva librería o la nueva función. Pero para nuestro curso vamos a omitirlo, las advertencias. Bueno, vamos a pasar a cómo crear un data frame simple. Podemos crear un data frame de diferentes maneras. Aquí vamos a empezar un ejemplo muy básico. Vamos a crear un data frame a partir de un diccionario. Nosotros ya conocemos los diccionarios, tenemos un valor y una clave, perdón, y un valor. Aquí los valores van a ser listas, por ejemplo, y las listas tienen que tener el mismo número de elementos. Y cuando lo conviertes en un data frame, esto se va a convertir en la etiqueta de mi columna, o sea, esto va a ser cada vez una columna, y estos van a ser los valores de esa columna. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a utilizar la librería pandas, pd, le voy a poner data frame y luego el nombre del diccionario. Y ya con esto me va a mostrar, aquí expliqué las librerías, pero no las instalé. Vamos, o sea, no le di correr. Vamos a importarlas. Instalarlas sí estaban, pero importadas no están importadas. Vamos a correr esto otra vez. Y ahora ya sabe qué significa el PD. Y normalmente, este es el data frame que me va a dar. Las claves se convierten en mis etiquetas de los headers, de los encabezados de mis columnas. Y tengo los diferentes valores que tiene, por ejemplo, esta es esta lista. Y por eso, como se vuelven mis filas, tienen que coincidir el número de elementos de estas listas que tienen aquí estos valores. Yo normalmente, bueno, para poder utilizar esto, normalmente lo que se hace es que se asigna, este ya es un data frame, este de aquí, y este data frame se asigna a una variable. Normalmente se llama esa variable df, que quiere decir data frame. Y bueno, esto es algo que se hace normalmente, y ahora yo puedo acceder directamente al data frame. Puedo acceder también a los primeros, a ver una vista previa de los primeros 5 elementos, que aquí no va a cambiar porque el data frame completo solamente tiene 5 elementos, pero con el punto head es como que veo los primeros 5 elementos. Dice una vista previa es déjenme pongo este aquí para ver una vista previa. Digamos que si yo pongo el df, pues se imprime todo el data frame completo.
Y si le pongo df.get, solamente me imprime los primeros 5 registros, pero en nuestro caso es exactamente lo mismo. Después dice que seleccionemos una columna. Para seleccionar una columna tenemos dos formas. Yo puedo decirle de mi data frame y luego con los corchetes voy a indicarle cuál es el índice que en mi caso tiene nombre de las columnas. Le voy a decir, por ejemplo, gender. Le voy a decir y lo corro. Y ya solamente me va a imprimir esta columna de gender. Esta es una forma. La segunda forma es .gender y funciona exactamente igual. A mí me gusta más usar esta forma porque así puedo distinguir, después vamos a ver que también tenemos métodos, funciones que las puedo acceder a partir de, por ejemplo, este de apply. Puedo acceder a partir de, le pongo el punto y luego le pongo el nombre del método. Y para no confundirme de que si estoy seleccionando, si estoy aplicando un método, a mí me gusta usar esta manera de seleccionar las columnas. Además, si el nombre de las columnas tiene espacios adentro, yo ya no puedo usar la otra manera de seleccionar columnas. Tendría que a fuerzas utilizar esta forma de definir columnas. Entonces, para ser consistente, esta es la forma en la que vamos a estar seleccionando las columnas. Y también podemos seleccionar una fila. Las filas las podemos seleccionar, por ejemplo, de esta manera. Le pongo iLog y le pongo la ubicación. Sería, por ejemplo, le puedo poner cualquiera de estos índices. Si le pongo, por ejemplo, el índice 3. Vamos a ponerle el índice 3. Me regresa esa fila, o sea, es el índice 3 y me muestra aquí los encabezados como los índices. Dice, es el E004, el E004 se refiere al índice 3 y luego me viene el género, la edad, las ventas y el BMI. Entonces puedo acceder a las filas de esta manera.